Hola a todos. En este video estaremos viendo lo que son los componentes y sus propiedades. Y de la misma forma ya estaremos viendo lo que son sus props. Pero antes de eso, vamos a revisar un poco la documentación y de ahí estar viendo lo que es un componente o un elemento dentro de React. Bueno, aquí para empezar, en la documentación de React nos indica que un componente es conceptualmente o es simbólicamente parecido a lo que es JavaScript o sus funciones de JavaScript. Esto dejando hincapié que va a estar otorgando entradas o brindando entradas a algo llamado que son props. Nosotros más adelante estaremos viendo lo que es una prop. Y estos nos devuelve información a través de React, la cual recibimos en pantalla y ya se muestra en forma de elementos o componentes. Más abajo nos indica un poco más acerca de esto. Trataré de dejar más información acerca de lo que son componentes y elementos, enfocado a lo que es React, dentro de lo que es Classroom, para que ustedes puedan verlo. Aquí nos indica que una forma más sencilla de definir un componente es escribir una función de JavaScript. Aquí ya empiezan a denotarse lo que son elementos de HTML o elementos ya como tal de React, y a su vez todo esto a través de una función y en función de los elementos o componentes de prop. Antes de pasar a esto, nosotros tenemos que definir un poco o indagar un poco más acerca de cómo se conforman o qué son exactamente los elementos y los componentes. Para ello, me di a la tarea de buscar alguna página conocida por ustedes, en la cual podemos identificar un poco de estos elementos. Para empezar, los elementos a veces ya en función o en pantalla o en nuestro navegador o en nuestro móvil, en cualquier lugar, ya en una interfase, pueden tomar dos situaciones, que sea un elemento como tal y que también funcione como un componente. Hagamos notar esta parte, por ejemplo. Aunque este elemento que estoy marcando con rojo, o encerrando en rojo, pertenezca a lo que es este grupo que es naranja, voy a ponerlo en color naranja. No, no quiero ese naranja. Ya lo coloco en naranja. Aunque este elemento pertenezca, esta naranja pertenezca a todo este conjunto, que es rojo, en pocas palabras, este objeto conlleva varios elementos. Conlleva una imagen, un texto un poco más claro, imágenes de estrella, una calificación, un valor, etcétera, etcétera. Pertenece a un componente mucho más amplio. En pocas palabras, funciona como componente y, en sí mismo, y también funciona como elemento de un componente mucho más amplio, ya que recibe información y también la muestra esta información. Ojo, aunque pertenezca a un conjunto mucho más amplio, en pocas palabras, todo lo que está encerrado en rojo, cada uno de estos elementos que voy a colocar ahorita en amarillo son objetos o son componentes en sí mismos. Entonces, ya, pero bueno, se puede corregir. Entonces, cada uno de estos encerrados funciona como un elemento y a sí mismos como un componente. Y todos pertenecen a un componente mucho más amplio. Acá en este caso, por ejemplo, estos contextos o estos textos como tal que estoy encerrando, son elementos mucho más pequeños, pero en sí ya no son componentes. Son solamente elementos de un componente mucho más amplio. Hágase llamar todo este componente, por ejemplo. Este componente conlleva todo
esta información. Volvemos al mismo caso. Un elemento, hágase llamar naranja, en sí mismo pertenece a un componente que se hace llamar rojo, con varios elementos como son el naranja y los amarillos. Ahora, estos recursos en negro o estos elementos en negro o azul pequeño, naranja, rojo, etcétera, etcétera, pertenecen a un componente mucho más amplio que es el azul y asimismo todo esto. Todo esto lo estaremos viendo un poco más claro conforme vayamos avanzando en esto y vayamos mostrando los componentes y los elementos poco a poco. Entonces, en el siguiente video nosotros estaremos viendo lo que son ya los componentes en React y sus elementos a los cuales nosotros estaremos llamando prompts.